Infundios, don ánimo de lucro, el filete en tiempos finales, es decir, en tiempos de expansión del virus aquel, que nadie sabe hasta dónde llega, que todos toman medidas para los próximos 15 días o como mucho hasta final de abril, pero en realidad nadie sabe dónde se termina este circo ni cómo va a terminar. Y en medio de eso, don Ánimo tiene algunas elucubraciones sobre el neoliberalismo y yo, podríamos decirnos, ubicándonos en el individuo típico de estos tiempos. Cuente, don Ánimo. Primero que todo voy a hacer una anotación. Los chinos le salieron adelante a los gringos, porque les dijeron, ustedes fueron los que sembraron el virus. Los chinos ya sabían que los gringos tenían un paquete preparado para echarle la culpa de que ellos habían iniciado lo del virus y los pusieron a la defensiva. Entonces ya llamaron al embajador, les quitaron la iniciativa. A mí no me importa quién empezó, cualquiera de esos es un hijo de puta suficiente para hacerlo, pero le quitaron la iniciativa a los gringos. Ahora vamos a hablar del neoliberalismo. En los años 70, después de esos 30 años de oro de la posguerra, donde todo el mundo tenía seguridad social por miedo a la revolución, donde había salud pública en Europa y los obreros tenían un montón de ventajitas, vacaciones anuales, todos les protegían, había seguridad del trabajo, etcétera. En fin, tenían la jubilación, todas las cosas. Usaban casco. Y eso a esa vieja bruta, a la que se echaba como 2 toneladas de laca, y etcétera, esa vieja bruta a morir, esa tal Thatcher. Sí. Y el actor este en decadencia, el Ronaldo, les dio por empezar a aplicar las teorías de ese Milton Friedman, el hombre del helicóptero. Y se cagaron esto del todo. Entonces comenzaron a tirarle a lo estatal, a lo oficial, y a entregarle todo a lo privado. Y es aquí que pasaron de los años 70 hasta hoy, más o menos llevando la cosa, privatizándolo todo. Primero que todo, desbarataron todos los sindicatos, desbarataron todo eso lo acabaron. La vivienda quedó en manos también de los privados, el espacio público, muchas cosas se las entregaron a los privados, pero lo peor que le entregaron a los privados fue la salud. Entonces empezaron a debilitar, a desmontar, a desprestigiar y a acabar con la salud pública. Y eso es lo que estamos recibiendo en este momento. Allá en ese país que ya lo califican del tercer mundo por la cantidad de gente que tiene miserable viviendo en las calles, por la cantidad de desempleados que hay, por el hambre, por la diferencia tan berraca que hay entre los ricos y los pobres. Ese país tiene una estructura sanitaria privada, dedicada al negocio. Y entonces eso significa que lo que no es negocio, como esta plaga, no se atiende. Y ahí viene el problema, todo ese montón de gente que se les está muriendo, que se les va a morir en la calle, porque los cálculos actuales dicen que más o menos 1.700.000 infectados van a tener allá en ese país. O sea, es impresionante lo que ese Bernie Sanders dice que va a haber 1.700.000, 170 millones de afectados y 1.700.000 de infectados ya completos. Entonces la cosa es bastante grave porque no tienen plata para los suministros, no tienen presupuesto, no tienen infraestructura. Y de esos dependemos nosotros, porque pues aquí somos vasallos de ellos, imagínense lo que se puede esperar. Entonces aquí también encontramos que el modelo ha funcionado igual. La ley 100. El Uribe creó lo mismo, siguiendo lo mismo que los chilenos, etc. Entonces aquí no hay seguridad, aquí no hay salud pública. Y la salud privada solamente se interesa por los abonados que tiene, pero resulta que eso está sobrepasando ya porque la integridad de sus abonados va a estar en peligro por el problema de que la plaga está por el resto de partes y no se pueden aislar. Entonces el fenómeno los está afectando a todos. Eso es el neoliberalismo. Neoliberalismo es la muerte total. Es la muerte.
en la muerte en patineta. Don Ánimo, una pregunta. En medio de este sistema donde todo se improvisa, es decir, un sistema que te vendió la ilusión o la fantasía de que todo estaba bajo control, pero que a la hora del té, a la primera emergencia, ¡pa!, te demuestran de que nada está bajo control y que la única medida a la que recurren es la medievalada, o como se diga, de esta historia de todo el mundo autoaislarse. La pregunta: uno entra en pánico, va a urgencias de una clínica, debe haber 50.000 personas en urgencias de cada clínica en este momento, es decir, ya el sistema está en colapso, acá no hay salida. A los 2 días de una plaga ya todo entra en estado de excepción y en colapso, y a la gente ya saben que la dejan en la casa y le prometen que van a ir a visitarla, nunca van a llegar. Nunca. Entonces se encuentran en Europa gente con el cadáver de su marido, la mujer ahí. Sí, eso es lo que va a pasar acá, pero a cientos. En cantidad. Sí. Entonces no hay infraestructura, entonces tienen que improvisar, porque ¿qué más pueden hacer? Y lo único que queda acá como liberado, se lo comentaba, off the record, como dicen, son los chicos de Rappi haciendo servicios sanitarios también, me imagino, porque han liberado el servicio domiciliario. Dicen, no tienen restricción. Eso todo es limitadísimo. Rappi no es tan grande como usted cree. Son gente, es decir, aquí no hay nada preparado. El único país que estaba preparado para una plaga como esa es la China, y ya salió del problema. De pronto Corea del Sur, con políticas más restrictivas y más fascistas que los chinos. Pero de resto no tienen nada que hacer, sino entrar a reprimir. O sea, empezar a matar a los apestados que se levanten y traten de invadir los terrenos de los que sí son importantes, etc. Pero no, se les acabó la comida, se les acabó la industria. Todos los días están relatando cómo se cierran los negocios. No tienen cómo hacerle llegar a la gente la comida. Y con esa crisis económica, entonces hasta los productores de pollo, de carne, ya están chillando, y ahí sí chillando como dice Alicia, chillando porque no tienen con qué comprar el alimento concentrado que aquí nadie siembra para darle a los pollos para producir siquiera huevos. Aquí estamos en una situación crítica, recrítica y caótica. Hasta aquí Infundios, con más noticias de la crisis final. Don Ánimo de Lucro y el Filete.